Es el 9 de junio de 1991 en la calle Mutwa. El implacable y despiadado calor del verano golpea sin cesar a la interminable oleada de tráfico humano que llena las aceras. La gente avanza lentamente por las calles, hombro con hombro, encontrándose incapaces de moverse rápidamente por las calles extrañamente abarrotadas. Incluso sin la horrible humedad, que añade un esfuerzo laborioso y malestar a cada paso y cada respiración, la única cosa que brilla más que el sol en este día caluroso es el oro reluciente que llena las vitrinas de muchas de las joyerías que ejercen su comercio en el distrito. Para ustedes, o para mí, queridos espectadores, todas estas tiendas se mezclarían unas con otras. Pero para el sujeto del video de hoy, él era un cliente mucho más exigente, pues estaba buscando un tipo de joyería muy específico, pero no estaba buscando servicio al cliente, valor, selecciones exclusivas o cualquier otro aspecto que tú o yo podríamos usar para diferenciar estos aparentemente establecimientos de copia al carbón. La joyería Chow Tai Fook era una de esas tiendas. Cuando el reloj marcaba las 13 horas, el local estaba casi en silencio. Salvo por la suave conversación entre los clientes y colegas, el ambiente amortiguado de la calle y el suave zumbido de los compresores de aire acondicionado, trabajando para mantener a raya el abrasador calor del verano. Esta serenidad se rompió en un instante cuando la pesada puerta de vidrio de la tienda fue abierta de golpe, chocando ferozmente contra una gruesa vitrina con un estruendo ensordecedor que atravesó el edificio. Clientes y colegas por igual giraron la cabeza en dirección al sonido y vieron a 5 hombres fuertemente armados irrumpir en el lugar. El miedo llenó sus cuerpos al darse cuenta de lo que sucedía. Era un robo. Los ladrones estaban vestidos con el uniforme de su profesión ilícita, zapatillas deportivas en los pies, jeans en las piernas, gruesos abrigos de invierno en los torsos, pasamontañas en los rostros, bolsos deportivos sobre los hombros, revólveres en las caderas y fusiles AK-47 en las manos. El hombre que lideraba la carga en la tienda levantó su rifle hacia el techo y apretó el gatillo. Una tormenta de balas de 5.56 milímetros fue desatada por el aterrador cañón del arma, y una nevada de yeso desprendido cayó grácilmente desde el techo perforado, mientras todos en el interior se tiraban al suelo y buscaban refugio. Hombres y mujeres por igual comenzaron a llorar mientras se tapaban los oídos con todas las fuerzas que podían reunir, desesperadamente tratando de detener el ensordecedor zumbido que ahora consumía toda su atención. Esto era exactamente lo que los ladrones querían, por supuesto, quienes, tras haber causado el caos adecuado, ahora podían dedicarse a asegurar su botín sin ser molestados. Todos los hombres se lanzaron hacia vitrinas específicas, sin tropezarse entre sí ni estorbarse mutuamente, antes de golpear con la culata de sus rifles el delgado vidrio que se interponía entre ellos y su recompensa. Metieron sus brazos en la mezcla de joyas preciosas y vidrios rotos que ahora yacía sobre la vitrina y lo barrieron todo dentro de sus bolsos. Luego, la banda rotó en el sentido de las agujas del reloj hacia nuevas vitrinas como una máquina bien engrasada, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que la tienda fue completamente despojada de sus objetos de valor, con toda la sutileza y gracia de un buitre despedazando un cadáver fresco. Afuera de la tienda, el pánico se desataba. La primera ráfaga de disparos cuando la banda entró en la tienda resonó a lo largo de toda la calle. La masa concentrada de peatones, previamente apretados en las estrechas aceras, se dispersó por la carretera mientras comenzaban a huir en todas direcciones. Este pánico continuó creciendo hacia afuera a lo largo del distrito Kwun Tong, y pronto incluso personas fuera del rango de la ensordecedora reverberación se unieron a la multitud que huía. La multitud en fuga fue pronto notada por los oficiales de la estación de policía de Kwun Tong, que estaba a solo unos cientos de metros de la calle Mutwa. El superintendente James Elms, quien estaba en la estación almorzando, salió corriendo a la calle y comenzó a abrirse paso entre la multitud que huía para tratar de encontrar la fuente del pánico. La multitud se dispersaba rápidamente mientras seguía el rastro,
y en cuestión de minutos encontró lo que presumía ser la fuente, la ominosa y vacía calle Mutwa. Sacó su revólver y después de pedir refuerzos por radio, comenzó a avanzar cautelosamente por la calle. Se pegó a las paredes exteriores de su flanco izquierdo para tener algo de cobertura y se movió hacia adelante lentamente y con vacilación, mirando dentro de las tiendas y debajo de los autos, sin tener idea de qué esperaba encontrar o dónde lo encontraría. De repente, lo vio, una cabeza cubierta por un pasamontañas, asomándose por la puerta de una joyería. Giró de izquierda a derecha rápidamente, inspeccionó la calle y volvió a entrar en la tienda. No queriendo escalar una posible situación de rehenes, hizo lo único que podía hacer. Siguió pegado a la pared y acortó la distancia lo más rápido posible, sin hacer tanto ruido como para anunciar su presencia. El superintendente Elms no estaba particularmente alarmado en este punto. Esperaba que fuera un simple robo rápido, el tipo de caso aburrido que caracterizaba los robos armados en Hong Kong en esa época. 1 o 2 tipos con martillos. Él los atrapaba. Ellos se rendían o recibían un disparo. Y estaría de vuelta en la estación antes de que su almuerzo de fideos instantáneos se enfriara. Lo que no esperaba era que 5 hombres armados con rifles automáticos irrumpieran en la calle. Desafortunadamente para el superintendente Elms, su uniforme de policía era una visión familiar para la banda de criminales endurecidos, quienes lo vieron de inmediato. Estaban preparados para esa eventualidad. Con calma, uno de los miembros de la banda, a no más de 20 metros de distancia, hizo contacto visual con él, levantó su AK-47, apuntó directamente hacia él y apretó el gatillo. Elms, quien afortunadamente no había sido alcanzado en esta primera ráfaga, devolvió el favor y vació el modesto cilindro de 6 balas de su revólver Smith & Wesson calibre 38 hacia los bandidos. Los hombres comenzaron a devolver el fuego, pero solo lograron disparar unas cuantas rondas antes de que el líder de la banda bajara rápidamente los cañones de sus rifles y les indicara que se apresuraran y lo siguieran. El grupo corrió hacia una última tienda y entró a toda velocidad, pero esta vez, 2 de ellos se quedaron afuera. Con precisión militar, los 2 hombres armados tomaron posiciones paralelas en la calle, uno en cada carril. Se arrodillaron para mayor estabilidad y comenzaron a disparar fuego de supresión cada vez que el superintendente Elms asomaba la cabeza por encima del carro detrás del cual se estaba cubriendo. Afortunadamente para el superintendente Elms, los refuerzos que había llamado por radio comenzaron a llegar. Oficiales en autos y furgonetas pisaron el acelerador a fondo mientras corrían hacia la calle Mutwa, con los motores rugiendo al límite, y los oficiales que llegaron a la escena lo hicieron sin aire en los pulmones y con los pies adoloridos. Todos los oficiales disponibles se apresuraron a salvar a su compañero acorralado, pero los ladrones tenían otras ideas y dispararon contra cualquier oficial que se acercara al rango de sus temibles armas. Los oficiales que llegaban estaban armados con el mismo revólver calibre 38 que el superintendente Elms y estaban completamente superados por el armamento superior de los bandidos. Formaron un bloqueo en ambos extremos de la calle y esperaron, incapaces de rescatar a Elms o detener el robo. 20 hombres, y contando, estaban siendo detenidos por solo 2 criminales, la Unidad Táctica de la Policía, UTP, y la Unidad de Tareas Especiales, UTE. Estaban tratando de llegar a la escena con armamento pesado, pero los poderosos Mercedes y Audis que los transportaban estaban restringidos a avanzar a paso de tortuga por el embotellamiento de la tarde en la península de Kowloon. Su base estaba demasiado lejos del lugar para llegar a pie. Los ladrones por fin quedaron satisfechos después de limpiar su quinta joyería en la calle. Los 2 hombres en la calle fueron acompañados por otros 2, quienes igualmente se arrodillaron y comenzaron a disparar contra las líneas policiales, suaves recordatorios de que estaban terriblemente superados en armas y de que debían mantenerse alejados si no querían terminar su turno en un ataúd. El 5.º hombre corrió hacia una pequeña furgoneta estacionada frente a Chow Tai Fook.
Tiró su bolsa en la parte trasera, la arrancó y la giró en una violenta maniobra en J, estacionándola en el centro de la línea defensiva que los hombres habían formado. Metódicamente, los hombres se turnaron, uno por uno, para arrojar sus bolsas en la parte trasera, saltar al asiento y luego proporcionar fuego de cobertura desde la furgoneta para el siguiente, quien repetía el proceso. El último hombre, el líder de la banda, dejó 2 regalos de despedida a la policía antes de saltar a la furgoneta: su dedo del medio y el resto de su cargador, que roció salvajemente hacia las líneas policiales. El diminuto vehículo luego acelera por la calle, con toda la prisa que su microscópico motor puede reunir, gira en un pequeño callejón que la policía había pasado por alto, y desaparece. Toda la saga no duró ni 15 minutos, y en ese tiempo la banda disparó 54 rondas contra la policía, robó 5 tiendas y se llevó $5.4 millones hongkoneses, lo que equivale a unos $700,000 en joyas. Fue cuidadosamente planeado y ejecutado con maestría por una banda criminal experta. El hombre que se escuchaba dando órdenes a los ladrones y que dio su opinión con el dedo medio a la policía antes de escapar, era su líder. Su nombre era Jeep Kai-Fun. Era el gángster más infame y peligroso de Hong Kong. Era un hombre que robó millones de dólares utilizando un AK-47. Y esta es su historia. A menudo leerás artículos y verás documentales sobre Jeep Kai-Fun que afirman que sus años formativos son conocidos por estar envueltos en misterio y ser elusivos. Esto no es cierto y, de hecho, tenemos una comprensión notablemente detallada de la vida temprana de este hombre. Nacido en 1961 en la ciudad de Shanghái, en la provincia de Guangdong, un joven Jeep Kai-Fun nació en la pobreza trágicamente típica que definía muchas vidas chinas antes de que las reformas del socialismo con características chinas post-Mao transformaran el país en el gigante económico que es hoy. El hogar de su infancia tenía paja en el suelo, barro en las paredes, tierra en el suelo, y no había agua corriente ni electricidad. Recibió una educación básica en una pequeña escuela comunitaria en el entonces pueblo de Shangkuo. Su educación continuó hasta 1970, cuando los vientos destructivos de la Revolución Cultural llegaron a su pequeño pueblo. No estamos seguros exactamente de qué ocurrió después de eso. Todo lo que sabemos es que en 1971 ya no había maestros que continuaran la educación del joven Kai-Fun, y sus estudios se detuvieron después del nivel de primaria 3. El rastro documental de Jeep Kai-Fun desaparece en este punto, por lo que hay poco o nada conocido sobre su infancia tardía y su adolescencia. Sin embargo, podemos suponer con bastante certeza que no fue un periodo lleno de alegría, felicidad y prosperidad para el joven. Es probable que se involucrara en la delincuencia menor y, en general, hiciera lo que tuviera que hacer para mantener a su familia en esos tiempos difíciles. Posteriormente, tomó la misma decisión que muchos hombres del sur de China tomaron en esa época. Fue a las tierras económicamente fértiles y abundantes de Hong Kong para hacer su fortuna. Un joven de 17 años llamado Jeep Kai-Fun llegó a Hong Kong en 1978 como inmigrante ilegal y por un tiempo intentó llevar una vida honesta y respetuosa de la ley antes de ser seducido por las rápidas y cuantiosas ganancias que ofrecía una carrera en el robo a mano armada. Al llegar, consiguió empleo en una fábrica de ventiladores propiedad de Liu Luanxiong, un famoso y exitoso magnate empresarial que todavía opera en Hong Kong en la actualidad. Según Liu Luanxiong, Jeep Kai-Fun era un empleado muy profesional y trabajador. Siempre llegaba a tiempo, trabajaba duro, tomaba muy pocos días por enfermedad y no se unía a sus compañeros de trabajo cuando hacían huelga. Sin embargo, Jeep Kai-Fun no mantuvo esta racha honesta por mucho tiempo. Amigos de Kai-Fun que hablaron con la prensa en los años posteriores a su caída mencionaron 2 factores clave que lo empujaron a la vida de crimen violento que lo haría famoso. La primera razón, bastante pragmática, fue que Jeep Kai-Fun
Había acumulado una serie de deudas de juego sorprendentemente grandes, sin mencionar sus obligaciones financieras con su familia en su tierra natal. Por lo tanto, necesitaba dinero, y lo necesitaba de inmediato, y el robo proporcionaba un medio obvio para adquirir grandes sumas de dinero rápidamente. La segunda razón, más abstracta, fue que Jeep Kai-Fun gradualmente fue consumido por la amargura debido a su pobreza y al lujo aparentemente excesivo que todos sus compatriotas en Hong Kong parecían disfrutar. Después de todo, era hijo de campesinos y nunca tuvo las oportunidades que muchos otros daban por sentado. Y ahora luchaba por migajas, tanto literal como figurativamente, en una ciudad cuya riqueza estaba creciendo exponencialmente. Cada vez que salía de su diminuto dormitorio comunal, se encontraba con la vista de un Rolls-Royce, un Ferrari, un bolso Louis Vuitton, y parece que el resentimiento que se acumulaba era simplemente demasiado para soportar. Si no podía conseguir los lujos que deseaba a través de un trabajo honesto y arduo, los tomaría por la fuerza. El primer robo conocido de Jeep Kai-Fun ocurrió el 10 de octubre de 1984. Lideró a una pandilla de 5 hombres hacia la compañía King Fook Jewelry en Tsim Sha Tsui y ejecutó una versión tosca y sin refinar del modelo que dictaría sus robos durante el resto de su carrera criminal. La pandilla irrumpió en la tienda, habiéndola elegido por su débil seguridad y su proximidad a rutas de escape viables. Agitaron pistolas soviéticas TT-33 en el aire, dispararon algunos tiros y, mientras el personal estaba distraído por el terror, rompieron las vitrinas, arrojaron las joyas en bolsas deportivas y luego saltaron a un auto robado, desapareciendo antes de que la policía pudiera responder. El segundo robo conocido ocurrió el 27 de octubre de 1984. Esta vez, el objetivo fue la tienda de joyas Dixon en el centro. Una vez más, la pandilla de 5 irrumpió en la tienda, creó caos, despojó la tienda de joyas y huyó antes de que la policía pudiera siquiera llegar a la escena. Entre ambos robos, se robaron más de $2 millones de Hong Kong, lo que equivale a $250,000 estadounidenses en mercancía. Pero Jeep Kai-Fun todavía era joven, inexperto e ingenuo. No pasaría mucho tiempo antes de que cometiera un error y terminara tras las rejas. La creciente audacia, frecuencia y gravedad de los robos de Jeep Kai-Fun lo convirtieron en un objetivo importante para la Real Policía de Hong Kong, que estaba tras su pista para tratar de detenerlo y sacar a este hombre peligroso de las calles de Hong Kong. Una y otra vez, la red de informantes del inframundo de la policía proporcionaba información sobre Kai-Fun tratando de vender parte de su botín. Pero como un fantasma, el hombre ya habría completado la venta y desaparecido para cuando los oficiales, uniformados o no, llegaban a la escena con la esperanza de atraparlo en el acto. Oficiales veteranos entrevistados hablaron del rumor de que Kai-Fun incluso comenzó a completar sus ventas fuera de las estaciones de policía. Si esto se debía a algún esquema grandioso sobre esconderse a plena vista, o simplemente a un par enorme de proverbiales testículos criminales, nadie pudo elaborarlo más. Sin embargo, esto no duraría para siempre, y ya sea por arrogancia, exceso de confianza, mala suerte o simple inevitabilidad estadística, la racha ganadora de Jeep Kai-Fun llegaría a su fin, y una operación encubierta, magistralmente ejecutada por policías vestidos de civil, llevaría a su arresto antes de que terminara el año. 2 meses después del robo en la joyería King Fook, el comisionado de policía Roy Henry encargó a los oficiales Gregory Lam del Buró de Inteligencia Criminal la tarea de obtener pruebas para ver al ladrón arrestado y acusado por cualquier medio necesario. Ambos conversaron y a lo largo de varios días debatieron los méritos de diferentes enfoques para atraparlo. Gregory Lam se oponía firmemente a intentar atraparlo en el acto, creyendo que era un enfoque demasiado lento y peligroso. En una entrevista de televisión posterior, comentó: "Cuando cometen estos robos, él y su banda están muy bien entrenados. Actúan rápidamente y pueden terminar el trabajo en unos pocos minutos.
En lugar de eso, la pareja decidió intentar interceptarlo mientras estaba en el proceso de vender sus bienes robados, creyendo que estaría desprevenido, sería más fácil de someter y, con suerte, estaría desarmado. El comisionado, Roy Henry, luego dio luz verde formalmente a la operación, asignó hombres y recursos a Gregory Lamb y bromeó diciendo que esperaba con ansias alojar al ladrón armado en sus celdas. Con pocas pistas y escasa información, Lamb comenzó a hacer uso completo de su extensa red de informantes del bajo mundo, ordenándoles que mantuvieran los oídos abiertos para detectar personas e intercambios que coincidieran con el escaso patrón de información que tenían. Sabían que su sospechoso era un hombre de Rolex. Después de buscar algunos patrones comunes en los inventarios de los bienes robados durante las redadas y los tipos de joyerías que había asaltado, también sabían que, lógicamente, los bienes robados tenían que ser vendidos, ya que uno no puede exactamente intercambiar partes de un reloj Rolex por hamburguesas, Big Mac y pagos atrasados. En consecuencia, ordenaron a sus informantes que estuvieran especialmente atentos a grandes cantidades de relojes Rolex que se movieran con sospechosos pocos papeles de autenticación. Debido a la extensa amplitud y profundidad con la que las redes policiales de informantes penetraron el oscuro inframundo criminal de Hong Kong, no pasó mucho tiempo antes de que el oficial Lamb encontrara a su hombre. Gregory Lamb, entonces, se dispuso a armar un equipo de policías vestidos de civil para hacerse pasar por compradores y atrapar a su sospechoso. El sargento Lee Kwong-ming, un veterano oficial de policía ya altamente condecorado por su valentía, fue elegido para liderar la operación encubierta. Ahora, espectadores, podría darles una narración emocionante y dramática del arresto yo mismo, pero en lugar de eso, como las mentes curiosas y ansiosas de conocimiento que sé que son, creo que todos preferirían escuchar la conclusión de esta historia de la boca del propio protagonista. Así que escuchemos esta historia en palabras del propio sargento Lee Kwong-ming. Mi supervisor directo terminó la reunión y me llamó a la sala. Me dijo que tenía una misión para mí. Dijo que había un caso sobre venta de bienes robados y que nos gustaría que te hicieras pasar por el comprador en esta misión. Me dieron el dinero, y mi supervisor dijo, «No pierdas el dinero, esto es una gran responsabilidad. Da lo mejor de ti y hazlo correctamente». Nos encontramos con él, y el ladrón dijo que solo una persona podía entrar en el auto, así que lo llevé solo hacia el auto con el dinero. Mi otro colega estaba a unos metros de distancia. Le pasé la bolsa a Kai-Fun, y pensé que tal vez debería sacar el dinero de la bolsa para distraer su atención. Saqué $10,000 y le dije al ladrón, «Mira, aquí está el dinero», y comencé a contarlo frente a él. Pero él estaba sosteniendo un arma y empezó a mirar de izquierda a derecha. Usó ambas manos para contar el dinero. Cuando vi esto, pensé que era una buena oportunidad, así que corrí hacia él e intenté quitarle el arma. Luego grité, «No te muevas, policía». Luego puse el arma en la cabeza de Yip Kai-Fun y agarré su mano, pero él retiró el arma y comenzó a disparar. «Bang, bang, bang», le dije, «levanta las manos, de lo contrario te dispararé». Seguimos peleando por un tiempo. «Bang, bang, bang». Puse mi mano encima del arma para detenerlo y empecé a sangrar, pero aún así, seguí golpeando al ladrón muchas veces. Mi colega y yo lo sometimos. Y así, Yip Kai-Fun fue puesto tras las rejas, pero no por mucho tiempo. En 1985, Yip Kai-Fun fue condenado a 18 años en la prisión de máxima seguridad de Stanley, construida en 1937. Esta catedral de encarcelamiento fue considerada una de las mejores instalaciones correccionales en el Imperio Británico. Una pared de concreto reforzado de casi 6 metros flanqueaba la instalación por todos lados, la cual estaba decorada con alambres de púa y una buena cantidad de torres de guardia, ocupadas por los mejores francotiradores de los servicios correccionales de Hong Kong. Estaba altamente custodiada, con un guardia armado por cada 2 internos en turno durante todo el día. Incluso si pudieran escapar de esa imponente instalación, ¿a dónde irían? Como bien saben, si alguna vez han pisado un solo metro de la ciudad,
Hong Kong no es exactamente una ciudad rebosante de espacio y lugares aislados donde uno pueda esconderse de la ley, con algunos distritos de la ciudad albergando hasta 340,000 personas por kilómetro cuadrado. Esta breve información de la situación sin duda desanimaría a la mayoría de nosotros de intentar escapar de la prisión de Stanley. Tales conclusiones no fueron formadas por Yip Kai-fun. Sin embargo, el 24 de agosto de 1989, después de haber cumplido 4 años de su sentencia, decidió que todo el asunto del encarcelamiento se había vuelto algo molesto y que se iba. Como un estudiante de secundaria apático pero sabio que intenta hacer alguna travesura, Yip Kai-fun sentó las bases de sus excusas temprano, comentando a cualquiera que lo escuchara que estaba sufriendo de un poco de malestar estomacal. Luego, después de un par de días de, sin duda, una actuación magistral, se agarró el estómago con marcada agonía y cayó al suelo durante un ejercicio. Gritando y retorciéndose de dolor, los guardias se apresuraron a ver a Kai-fun. Él articuló que tenía un dolor agonizante alrededor de su abdomen. Normalmente, todos los prisioneros eran llevados a la sala de custodia del Hospital de la Reina Isabel, pero, por pura suerte, no lo vas a creer. Esta sala estaba llena a su máxima capacidad, así que Yip Kai-fun fue colocado en una camilla y trasladado en ambulancia al Hospital Reina María, a 16 kilómetros de distancia, al otro lado de la isla de Hong Kong, y fue admitido en el área de admisiones generales. Si me permiten ponerme mi gorro de papel de aluminio por un momento, damas y caballeros en la audiencia, me voy a arriesgar a adivinar que esto no fue, de hecho, una coincidencia, y que podría haber sido planeado por Kai-fun. Para prevenir que sucediera lo obvio, 2 sargentos de policía armados fueron colocados al lado de Yip Kai-fun 24 horas al día, 7 días a la semana durante su estancia en el hospital, y estaba encadenado a su cama. Seguramente los jefes de la prisión pensaron, no va a hacer travesuras ahora. Pero, como los espectadores particularmente astutos no dudaron en deducir del título de este capítulo, travesuras se llevaron a cabo. Yip Kai-fun alegó que tenía que ir al baño. Los guardias dudaron. No estaban seguros si era seguro quitarle las esposas a su prisionero ni siquiera por un momento, pero accedieron a su solicitud, deseando evitar la indignidad de que se aliviara en un orinal sin ninguna dolencia física que forzara tal necesidad. Fue escoltado al baño e insistió en que iba a entrar solo. Cuando la puerta se cerró, todas las apariencias de su supuesto malestar estomacal desaparecieron, y Kai-fun comenzó a buscar frenéticamente cualquier posible medio de escape en el baño. Inmediatamente notó la delgada ventana que estaba justo en la parte superior de la pared, lo suficientemente alta y pequeña como para preservar su dignidad y evitar que los transeúntes vieran sus movimientos intestinales, pero lo suficientemente delgada como para permitir que entrara algo de luz en la habitación. Afortunadamente para Kai-fun, la luz no era lo único que cabía a través de esta pequeña ventana, y, tras un torpe esfuerzo, se deslizó por la ventana y cayó sobre la dura grava del camino perimetral del hospital que se encontraba afuera. Yip Kai-fun comenzó a correr inmediatamente lejos del hospital, sin estar seguro de su ubicación. Se lanzó directamente por una colina adyacente al hospital, hasta que encontró una carretera. Se arrojó frente a un carro ocupado por un hombre de 37 años y su hijo de 6 años que, irónicamente, se dirigían al Hospital Reina María para recoger a su esposa. Kai-fun saltó dentro y le dijo al hombre que comenzara a conducir a cualquier lugar menos al hospital. Tomaron la carretera hacia el sur en dirección a Aberdeen, un distrito relativamente escaso en el extremo occidental de la isla de Hong Kong. Yip Kai-fun también tomó la ropa del hombre. Según el testimonio policial del hombre, Kai-fun fue sorprendentemente cortés durante este encuentro, aunque admitió que, debido a las ropas de prisión que llevaba, decidió que lo mejor era complacerlo y no probar su paciencia. Después de un cambio de plan impulsivo, Yip Kai-fun ordenó que el carro se detuviera en Wong Chuk Hang, que quedaba camino a Aberdeen,
y saltó del carro. Luego se disculpó con el hombre por los inconvenientes causados y lamentó que, por haber escapado de prisión, no tenía nada que ofrecerle al hombre para mostrarle su aprecio por la cooperación. Kai-Fun entonces se unió al final de una fila a lo largo de la calle y subió al siguiente autobús y desapareció. Inmediatamente después de su escape de prisión, Jeep Kai-Fun se mantuvo en la oscuridad. Se sabe muy poco sobre sus actividades durante este periodo, ya que la policía cree que cruzó la frontera hacia el continente y se refugió en su hogar en Shanghái. Allí tenía una gran red de amigos y familiares que lo protegieron y le dieron refugio, y la falta de un tratado de extradición entre Hong Kong y China durante este periodo significó que podía disfrutar de un poco de descanso y relajación sin tener que estar constantemente mirando por encima del hombro. La frontera entre China y Hong Kong en este periodo era notoriamente porosa. No era muy larga, pero era muy complicada política y geográficamente, lo que dificultaba su control. Usando los Dai Fei, lanchas rápidas altamente modificadas, despojadas de su peso innecesario y equipadas con motores fuera de borda muy potentes que iban de 4 a 8, Jeep Kai-Fun pudo entrar y salir de Hong Kong a su antojo. También se cree que, durante este periodo en el continente, Jeep Kai-Fun adquirió los AK-47 que se asociarían tan famosamente con sus crímenes. Contrario a lo que se dice en algunos artículos, Kai-Fun no usó armas producidas en China, sino soviéticas. Estas armas llegaron a China tras la guerra sino-vietnamita, cuando triadas del continente, sin escrúpulos, aprovecharon el caos de la guerra para asegurar escondites de armas de fuerzas vietnamitas que se habían rendido o estaban cansadas de la guerra. En junio de 1991, Jeep Kai-Fun regresó a Hong Kong utilizando las mencionadas lanchas Dai Fei para cruzar la frontera sin esfuerzo. Casi de inmediato, cometió el infame robo de Kwun Tong que discutimos anteriormente, en el que, no olvidemos, Kai-Fun robó 5 joyerías en un solo día, mientras enfrentaba una fuerte resistencia policial. Este robo resultó en una recompensa de $1 millón de Hong Kong, es decir, $128,000 estadounidenses, puesta por su cabeza, y fue formalmente listado como el hombre más buscado de Hong Kong. Los años 1991 hasta 1996 se convirtieron en una orgía variable de robos y criminalidad para Jeep Kai-Fun, ya que asaltó joyerías una y otra vez. Todos sus robos seguían el mismo patrón que discutimos al principio: conseguir algunos tipos bien armados, asaltar tiendas poco defendidas cerca de rutas de escape rápidas, asaltarlas fuerte y rápido, y responder a cualquier intento de resistencia con una lluvia de furiosos disparos de AK-40. Sí, Kai-Fun y su equipo operaban con eficiencia y profesionalismo militar. Estaban bien entrenados, motivados y sus robos estaban planificados y practicados meticulosamente. Hong Kong estaba hipnotizado por Jeep Kai-Fun, ya que sus asaltos se volvían cada vez más audaces, y él se había convertido en una especie de celebridad criminal. Las grabaciones de seguridad de él blandiendo un rifle estaban en todas las estaciones de noticias y periódicos. Los adolescentes y jóvenes, en particular, se sentían cautivados por la emocionante personalidad criminal de Kai-Fun. Los niños pasaban sus recreos recreando sus últimos robos con palos, asumiendo el papel de la AK-47. Los habituales de los bares de trabajadores brindaban por Jeep Kai-Fun, cuyo enfoque en los ricos y sus robos, relativamente sin daños colaterales, lo habían convertido en una especie de héroe popular en ciertos círculos. La policía de Hong Kong hizo todo lo posible para intentar llevar a Jeep Kai-Fun ante la justicia y demostrar de una vez por todas que no hay glamour en su estilo de vida. La unidad táctica de la policía, una rama semiélite de la policía que recibía un estándar más alto de entrenamiento táctico y cuyos oficiales estaban calificados para pasar de portar revólveres a llevar subfusiles y rifles automáticos, se le asignó financiamiento adicional y vio crecer sus filas. La unidad de tareas especiales, una unidad hiperélite que difuminaba la línea entre un equipo SWAT
y las fuerzas especiales militares, recibió cajas de nuevas armas de vanguardia y fue enviada a entrenar con el SAS en el Reino Unido. Incluso los oficiales regulares en la calle llevaban la foto de Jeep Kai-Fun en todo momento y se les proporcionó un complemento adicional de municiones para sus revólveres en caso de que tuvieran que enfrentarse a él. Sus robos durante este periodo fueron demasiado numerosos para que podamos examinarlos cada uno en profundidad. Así que ahora echemos un vistazo más cercano a todos los robos conocidos que se pueden relacionar firmemente con Jeep Kai-Fun. El 9 de junio de 1991, 5 joyerías fueron robadas en Kwun Tong. Como se discutió al principio, se dispararon 54 tiros a la policía y la pandilla escapó con $5.7 millones de Hong Kong, $700,000 estadounidenses en joyas. Casi un año después, el 10 de marzo de 1992, Jeep Kai-Fun y su pandilla robaron 2 joyerías en la carretera Tai Po, en Sham Shui Po, donde se dispararon 65 tiros a la policía mientras escapaban con $3 millones de Hong Kong, $385,000 estadounidenses en joyas. El 6 de enero de 1993, Jeep Kai-Fun y su pandilla asaltaron una joyería en la carretera Nathan, en Mong Kok. Se dispararon 30 balas a la policía y una transeúnte fue trágicamente asesinada. A uno de los cómplices de Kai-Fun le dispararon en la parte posterior de la cabeza mientras la pandilla escapaba. Su cuerpo fue arrojado fuera del auto que huía. La pandilla escapó con $2.5 millones de Hong Kong, $320,000 en joyas. El 12 de mayo de 1995, Jeep Kai-Fun, trabajando de noche con otra pandilla, robó $29 millones de Hong Kong, que son $3.75 millones estadounidenses, en fichas de juego y efectivo del Hotel Hyatt Regency, en Macao. Un hombre popular en el inframundo de Hong Kong, antes de la entrega a China, Jeep Kai-Fun cultivó y desarrolló una gran red de confianza y asociados, que solo creció exponencialmente con la infamia del hombre. Uno de los hombres en la red de Kai-Fun fue Cheung Tse-keung, un notorio secuestrador, ladrón y contrabandista de armas tailandés por derecho propio, a quien, con suerte, quizá lo presentemos en un próximo episodio en un futuro no muy distante. Después de conocerse formalmente en el verano de 1996, los dos hombres rápidamente formaron un profundo y bien arraigado lazo fraternal basado en intereses comunes, como beber, apostar, mujeres, robos y armas de fuego. Más pertinentemente, Tse-keung compartía la queja personal de Kai-Fun sobre la opulencia deslumbrante de la clase burguesa de Hong Kong, y pronto decidieron tomar las armas, literal y figurativamente, contra la rica élite de Hong Kong, y comenzaron a planear secuestros. Supuestamente, los dos hombres se sentaron una noche con una botella de baijiu y con una copia, la lista de los ricos de Hong Kong del periódico Tintín, y comenzaron a discutir la viabilidad de cada uno de ellos. Inicialmente, Henry Fok parecía ser un candidato muy prometedor para un secuestro. Su valor era de poco menos de $30,000 millones de Hong Kong, que son $3.8 mil millones estadounidenses, gracias a su enorme imperio inmobiliario, y tenía una gran cantidad de familiares amorosos y dependientes de negocios que estarían muy interesados en asegurar su rápido y seguro regreso. El problema era que Henry Fok era el vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de la República Popular de China. Habiendo ascendido a esa posición en marzo de 1993, lo convirtió, muy posiblemente, en el hongkonés más poderoso en la China continental. Y estoy seguro de que no necesito decirles que la pareja no disfrutaba de la perspectiva de importunar a ese dragón proverbial. Naturalmente, Henry Fok fue inmediatamente descartado. El siguiente posible objetivo que discutieron fue Liu Luanxiong, el tipo de antes, cuya pronunciación estoy absolutamente seguro de que estoy diciendo mal.
otro magnate inmobiliario que ya hemos conocido en el episodio de hoy. Jeep Kai-Fun inmediatamente expresó una objeción. Si recuerdan, espectadores, en 1978, cuando Kai-Fun había llegado por primera vez a Hong Kong, uno de sus intentos de reformarse y encontrar un empleo digno fue en una fábrica de abanicos propiedad de este tipo. Y él fue muy empático con el joven Kai-Fun, asegurándose de que tuviera un lugar para quedarse, un estómago lleno de comida cada día y, en general, ayudándolo a adaptarse a la vida en Hong Kong. Traicionar esta bondad era simplemente inaceptable para Kai-Fun, y por lo tanto, fue descalificado de consideraciones futuras. Sin embargo, toda esa discusión se volvió irrelevante, y Jeep Kai-Fun nunca podría agregar el secuestro a su currículum criminal, ya que fue en medio de la planificación de esta operación que Kai-Fun fue arrestado de una vez por todas y encarcelado. El 13 de mayo de 1996, un ágil bote Dai Fei cortaba las aguas frente a la península de Hong Kong, dirigiéndose hacia la China continental, hacia el distrito de Kennedy Town, en la isla de Hong Kong. Era una típica embarcación de contrabando de la época, un bote rápido y poderoso, una vez símbolo de estatus prestigioso para un playboy de Hong Kong, corrompido y bastardizado para un propósito mucho más malévolo. Su cubierta de teca burguesa había sido desechada para aligerar la embarcación, haciéndola más rápida y ayudándole a eludir a la policía marítima. Su suave y grueso asiento de cuero había sido despojado para crear más espacio para las diversas cargas ilícitas llevadas por el mensajero criminal al mando de la embarcación. Dentro había 3 hombres, un timonel conduciendo y 2 hombres descansando. La policía marítima no presentaba ninguna amenaza, como se insinuó anteriormente. Como siempre, los escasos y poco potentes botes proporcionados por los británicos no podían seguir el ritmo de las embarcaciones criminales altamente personalizadas y simplemente se deslizaban más allá de cualquier oficial que intentara interceptarlos. Apoyado contra el costado de babor de la embarcación, estaba la figura familiar de Jeep Kai-Fun, aburrido con la molesta tarea de tener que cruzar la frontera en bote. Esto se había convertido en rutina para Kai-Fun. Lo que para la mayoría sería un esfuerzo que genera estrés, para él ya no era más emocionante o provocador de adrenalina que el típico viaje matutino de un hombre de negocios en Hong Kong, apretujado en un vagón del metro MTR. Sin embargo, Jeep Kai-Fun estaba equivocado al sentirse complacido, ya que el día terminaría con él firmemente tras las rejas para nunca más volver a ser libre. En discusiones pasadas sobre la respuesta de la policía de Hong Kong a la oleada de crímenes de Jeep Kai-Fun, podrías estar esperando que su caída fuera el resultado de una operación encubierta, magistralmente planeada y ejecutada por los oficiales más valientes y experimentados de Hong Kong. Pero no, en su lugar, la caída de Jeep Kai-Fun provino de ese aspecto tan temido que incluso el más meticuloso de los hombres no puede prevenir: la mala suerte. Los contrabandistas habían elegido un lugar normalmente tranquilo y apartado, lejos de la bulliciosa expansión urbana que llenaba la mayor parte de la isla de Hong Kong, para desembarcar. Desafortunadamente para ellos, 3 oficiales de policía patrullaban por ahí, donde notaron la familiar silueta de un bote Dai Fei dirigiéndose hacia el muelle frente a ellos. Se agacharon, manteniéndose bajos, y rápidamente formaron un perímetro alrededor del muelle antes de que el bote llegara a tierra. Tomaron posición detrás de la cubierta más sólida que pudieron encontrar entre los objetos industriales esparcidos por el área y esperaron. El sargento que lideraba el grupo ordenó que sacaran sus revólveres y se mantuvieran ocultos, usando sus manos para comunicar órdenes en silencio a sus hombres. A medida que el bote se acercaba, miró a través de una grieta en la caja detrás de la cual se estaba escondiendo. Sin querer que escaparan, esperó a que los hombres apagaran su motor y aseguraran completamente su bote al muelle antes de hacer su movimiento. Cuando el momento fue el adecuado, agarró firmemente su revólver con la mano derecha, hizo contacto visual con sus hombres, levantó su mano izquierda con todos los dedos extendidos y comenzó a contar en silencio con ellos. 5, 4, 3, 2, 1.
Con la coordinación de un equipo de entrenamiento militar, los oficiales saltaron y comenzaron a dar órdenes. «Hombres, pónganse en el suelo ahora». 2 de los 3 hombres hicieron exactamente eso. Uno se arrodilló y colocó sus manos en la cabeza, y el otro extendió los brazos y se tumbó boca abajo en el muelle. Sin embargo, Jeep Kai-fun no se sentía tan complaciente. Saltó de nuevo al bote, se agachó detrás del lado de babor de la embarcación y agarró un AK-47 que, afortunadamente, tenía un cargador lleno y la empuñó. La policía, sin darse cuenta del peligro inminente, se acercó para asegurar a los 2 hombres que se habían rendido y encontrar a Jeep Kai-fun. Pero no pudieron alcanzarlos antes de que Jeep Kai-fun levantara la boca de su rifle y soldara su dedo al gatillo. En un raro momento de falta de profesionalismo, Jeep Kai-fun vació el cargador de 30 balas en una sola ráfaga, moviendo el arma de un lado a otro e intentando alcanzar a tantos oficiales como fuera posible. Por aterrador que esto fuera para los oficiales, fue muy afortunado que Jeep Kai-fun perdiera la calma y vaciara su cargador hacia ellos. La primera bala fue hacia donde quería, y las demás fueron a donde quisieron. Afortunadamente, esto significó que los oficiales pudieron tirarse a cubrirse, y para cuando Jeep Kai-fun insertó un nuevo cargador en el rifle y lo empuñó una vez más, los 3 oficiales estaban detrás de una cobertura sólida, vaciando los cilindros de sus revólveres hacia él. En este tiroteo, los revólveres de los oficiales tuvieron menos desventaja de la que habían tenido anteriormente. Estaban mucho más cerca de su atacante que los oficiales en el pasado, y tenían más cobertura sólida que él. El intercambio de disparos continuó tan ferozmente que la brillante corriente de destellos de las bocas de las armas podía verse al otro lado del Puerto Victoria. Se necesitaron 3 balas para derribar a Jeep Kai-fun. La primera impactó su torso inferior después de que apartó su atención de los oficiales por solo un segundo para decirles a sus compañeros criminales que escaparan. La segunda impactó en su costado justo debajo de la axila, mientras se dejaba vulnerable durante un cambio de cargador mal sincronizado. La tercera bala impactó en su torso inferior y se alojó en su columna vertebral. Jeep Kai-fun gritó de dolor cuando la primera bala impactó, y sus gritos solo crecieron a medida que su cuerpo continuaba siendo desgarrado por una avalancha de balas calibre 38. Después de la tercera bala, no pudo soportarlo más. Arrojó su rifle al suelo, gritó, «¡Al diablo, me rindo!» y colapsó en el suelo. Nunca volvería a caminar, ya que esa última bala lo dejó paralizado de la cintura para abajo. La policía llevó rápidamente a Jeep Kai-fun al hospital, alarmada por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Aseguraron el bote y enviaron equipos de búsqueda para intentar encontrar a los otros 2 hombres que habían escapado. Dentro del bote, encontrarían la habitual montaña de polvo blanco en cascada que uno esperaría en un bote de contrabando y un arsenal de armas producidas en la Unión Soviética, incluyendo pistolas, rifles y 2 kilogramos de explosivos. Su instinto les está diciendo ahora, queridos espectadores, que la historia de Jeep Kai-fun está llegando a su fin, y de hecho, estarían en lo correcto en esa suposición. Kai-fun ahora estaba paralizado de la cintura para abajo, y los servicios correccionales de Hong Kong ciertamente no tenían intención de permitirle repetir su fuga. A pesar de su ahora estado permanentemente discapacitado, estaba rodeado de oficiales armados con armas y armaduras militares, cada momento de su vida restante. Al mirar las imágenes de prensa del juicio, notarás que no había reporteros agolpándose en las ventanas de su furgón de prisión, porque la policía tenía órdenes de dispararle a cualquiera que se acercara al mismo. Su juicio comenzó en febrero de 1997, y sorprendentemente, los fiscales encontraron que había una falta de evidencia para vincular firmemente a Jeep Kai-fun con todos los robos. Nadie fue arrestado por esos crímenes y no se recuperó evidencia condenatoria de las escenas del crimen, lo que significó que, en última instancia, fue bastante difícil incriminarlo más allá de una duda razonable por esos robos. En su lugar, los fiscales optaron por el modelo de Al Capone para procesarlo. Todos sabían que era él de todos modos, así que acumularon cargos que pudieran probar en su contra. Sinceramente, no soy abogado, damas y caballeros,
pero eso me suena perfectamente razonable. Fue acusado de usar armas de fuego para resistir el arresto, posesión de explosivos no autorizados y fuga de la custodia. Después de un juicio que duró varios meses, Jeep Kai-fun fue sentenciado a 41 años en prisión en marzo de 1997 y fue enviado de vuelta a las familiares paredes de la prisión Stanley. Kai-fun nunca volvería a experimentar la libertad, porque, por mucho que su espíritu seguramente estuviera dispuesto, ahora era un hombre roto y pasó sus años restantes tras las rejas. Sin embargo, eso no quiere decir que su tiempo en prisión fuera aburrido. Todo lo contrario. En 2003 se casó en prisión. Se le permitió el placer de usar ropa de civil durante todo un día y, vestido con su mejor traje, intercambió votos con una mujer de China continental. La pareja se divorció el 25 de agosto del 2015, después de 12 años de matrimonio, lo que, para ser honesto, creo que es bastante bueno para un matrimonio que tuvo que consumarse a través de rejas de acero. El 23 de mayo del 2006, fue devuelto a la corte una vez más después de ser descubierto como el cabecilla de una operación de contrabando en prisión. A través del uso de carceleros corruptos, introdujo cantidades considerables de teléfonos móviles, drogas y otros objetos a la prisión de Stanley. Negó estos cargos, pero, no obstante, fue encontrado culpable de 4 cargos de contrabando de bienes ilícitos en la prisión. En abril del 2009, fue condenado por agredir al carcelero Gu Yuanque, quien, afirmó, lo había maltratado y violado su dignidad. A pesar de que alegó circunstancias atenuantes y defensa propia, también fue encontrado culpable de estos cargos. Continuó apelando su sentencia por razones humanitarias, logrando reducir su condena total a 36 años. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron inútiles al final. Jeep Kai-fun fue diagnosticado con cáncer de pulmón a finales de los años 2000 y, a medida que demostró no responder al tratamiento, su estado físico se debilitó con cada luna que pasaba. Era obvio que lo inevitable se acercaba. En noviembre del 2016, Jeep Kai-fun presentó una queja ante el Tribunal Superior de Hong Kong respecto a que se le negaba el acceso a la medicina tradicional china por parte de los servicios correccionales de Hong Kong. Esta decisión estableció un precedente sobre los derechos de los prisioneros en Hong Kong para acceder a la medicina tradicional china si así lo deseaban. Si este capítulo te ha dado hasta ahora la impresión de ser una fogata ardiendo que se apaga gradualmente hasta convertirse en el tenue parpadeo de una vela, eso fue intencional. Jeep Kai-fun se estaba debilitando y no le quedaba mucho tiempo en este mundo. El 1 de abril del 2017, fue llevado de urgencia una vez más al Hospital Reina María, después de quejarse de un dolor agonizante, y el departamento correccional no pudo estabilizar su condición. Pero esta vez no hubo fuga de prisión, ni travesuras, ni escape. Su condición continuó empeorando en los días siguientes, y falleció el 19 de abril a la 1 de la madrugada, a la edad de 55 años. Hasta el final, estuvo rodeado de varios oficiales de policía vestidos con chalecos antibalas de uso militar y armados con subametralladoras y rifles automáticos. Incluso cuando ya tenía un pie en la tumba, no se tomaron riesgos, demostrando que realmente era el hombre más peligroso de Hong Kong. Como se discutió anteriormente, Jeep Kai-fun llegó a alcanzar un estatus casi folclórico durante su vida, y esta reputación solo ha continuado creciendo después de su muerte, a medida que los recuerdos claros de sus brutales crímenes se deslizan más y más en los anales del mito. Los admiradores de Jeep Kai-fun lo pintarán como un hombre abatido y oprimido, que estalló ante un sistema profundamente plutocrático y que solo se dirigió a personas y negocios adinerados, que de todos modos tenían dinero que perder. Sin embargo, ciertamente hay un hombre que no estaría de acuerdo, y es James Elms, quien dijo lo siguiente sobre el hombre: Jeep Kai-fun, en lo que a mí respecta, no es diferente de cualquier otro criminal. Lo hizo por dinero, no lo hizo como Robin Hood para distribuirlo a los pobres. Por otro lado, el legislador local, Leung Yu-chung,
quien se reunió con Jeep Kai-fun muchas veces desde 2005, tiene una opinión bastante positiva de él y cree que fue un hombre reformado. Al respecto, declaró lo siguiente: me sorprendí mucho cuando recibí una carta de Jeep Kai-fun, porque nunca pensé que este tipo me enviaría una carta y no sabía qué quería. Por su aspecto, no puedes decir que es un tipo malo. Era muy agradable, muy amable. Y cuando hablas con él, es muy educado, porque tiene una esposa y una hija en China continental y realmente quiere estar con ellas. Así que preguntó si había alguna posibilidad de que le concedieran la libertad anticipada. Dijo que quería ser un buen esposo, un buen padre y un buen hombre en el futuro. Su hija está estudiando muy bien en la escuela y quiere ser abogada en el futuro. Y él dijo que quería tener una familia feliz en el futuro. El capellán de la prisión Stanley, Tobias Brandner, también tuvo una opinión muy comprensiva sobre el hombre, afirmando lo siguiente: hay un verdadero arrepentimiento en prisión, definitivamente. Hay personas que están sufriendo bajo el peso y la carga del crimen que han cometido. Saben muy bien que han causado dolor y sufrimiento a otra familia, también a su propia familia. Yo he bautizado a Jeep Kai-fun en prisión y creo que no lo habría hecho si no se hubiera convertido al cristianismo. Es ciertamente fácil romantizar a Jeep Kai-fun a nivel emocional, particularmente en el contexto de la aplastante desigualdad que afectaba a Hong Kong en los años 90. Pero, en última instancia, debemos desestimar estas nociones emocionales y enfocarnos en el hecho de que fue un criminal violento y brutal. Jeep Kai-fun no tuvo problemas en arriesgar vidas cuando estaban en medio de sus objetivos, y cada oficial de policía, cada empleado de joyería y cada miembro del público que alguna vez tuvo el cañón de un AK-47 apuntado hacia ellos, tenía familiares que esperaban ansiosamente su regreso a casa, quienes no merecían convertirse en la víctima de un ladrón armado, amante de los relojes Rolex. Por lo tanto, una vez más, creo que es justo que, sin importar lo emocionante que pueda haber sido su historia, lo recordemos como el criminal violento que era. Entonces, ¿qué piensan ustedes, hermosos, guapos, mundanos y brillantes cerebros de la audiencia? Tal vez me estoy perdiendo de una perspectiva valiosa que me haría ver las cosas de manera diferente. Háganoslo saber en los comentarios. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,